El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, a quien tanto quería Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro. Y asomándose, vio las vendas en el suelo, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no por el suelo con las vendas, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó, pues hasta entonces no habían entendido la Escritura, que Él había de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Por la lectura del Santo Evangelio, Señor, borrado nuestros pecados. Felices Pascua de Resurrección a todos. Es curioso que el evangelista hoy, que es San Juan, en su capítulo 20, versículo 7, nos habla de un sudario. Y dice que cuando entraron las mujeres, encontraron toda la ropa tirado, menos el sudario que estaba doblado en un sitio aparte. ¿De qué se trata todo eso? Para poder entenderlo, tenemos que conocer las tradiciones de los hebreos en aquella época. En la época de los hebreos, los sirvientes sirvieron la comida a los amos y los amos comieron. Al terminar la comida, ellos agarraron el servillete, limpiaron sus dedos, limpiaron la barba y todo lo demás que estaba sucio, la boca, y después tiraron el servillete sobre la mesa. Esta fue la señal para el sirviente para conocer que el hombre, el amo, ya terminó. Entonces podemos quitar todos los platos, los vasos y todo lo demás. Pero si el servillete estaba doblado y puesto a la par del plato, esto quiere decir que el hombre no terminó. Tal vez salió, pero va a regresar. Entonces, el sirviente no podía tocar el plato todavía porque el amo no terminó. Cristo estaba diciendo: voy a volver. Cuando Él dobló el sudario, sí, estoy muerto, pero voy a volver. Y sabemos que Él volvió. Ya tenemos más de 2000 años. Y hay gente todavía tratando de probar que Cristo no resucitó. Si ellos pueden probar que así es, tenemos que cerrar todas las iglesias porque no vale la pena. Fue falso. Pero Cristo bien sabía que íbamos a tener dudas
Entonces, si miramos a la Biblia, damos cuenta que Él apareció por lo menos 11 veces a personajes diferentes en vivo. Perteneció a Magdalena, que acabamos de leer, perteneció a las mujeres, habló con Pedro, habló con los de Emmaus, apareció a los 10 apóstoles cuando Tomás no estaba, y después Tomás vino, entonces apareció otra vez con los 11, apareció en la ascensión cuando Él regresó, apareció a más de 500 hombres, dice la Biblia, a Santiago, apareció a Pablo y a Esteban. Esas son 11 veces que sabemos que Cristo apareció y habló con ellos. Y sabemos que esos personajes, todos murieron, un muerto cruel, como San Pedro, fue crucificado también. Pero como él dijo, yo no quiero ser crucificado como mi maestro, póngame cabeza abajo y mis pies arriba. Y así murió Pedro. Si era una broma, ¿por qué no hablaron? ¿Por qué todos aceptaron la muerte y muertos crueles? Todos los apóstoles menos Juan sufrió un muerto cruel defendiendo la resurrección. Cícero, que vivió antes de Cristo, decía lo siguiente: la crucifixión es la tortura más cruel y horrible. Y Klausner nos habla de la crucifixión y nos dice así: cuando lo fijaron en la cruz, estaba convertido ya en una masa sangrante debido a los azotes. Allí permanecía horas y horas para morir de hambre y de sed. Se asfixia y deshidratación y atormentado por el calor del sol, incapaz de defenderse, ni siquiera de tal tortura de los moscas numerosos que se postraron sobre sus heridas sangrantes. Pasó la noche sin dormir, sudó sangre, sufrió las burlas durante horas, los azotes, la coronación de espinas, sin desayuno, sin almuerzo, físicamente exhausto. Y así murió nuestro Señor, pagando por nuestros pecados. Empezamos toda la época con el miércoles de ceniza, donde el sacerdote puso la ceniza sobre la frente diciendo: acuérdate que eres hombre y vas a morir. Hoy la iglesia dice: acuérdate que va a vivir, que va a seguir viviendo. En la historia había dos anuncios, para mí, lo más importante. El nacimiento de Cristo fue anunciado por un ángel. Imagínense, la persona que el Señor escogió va a anunciar que mi hijo va a nacer. Y salió el ángel a anunciar a María y a José que iba a nacer el Mesías. Pero un anuncio más importante que la venida de Cristo es la resurrección de Cristo. ¿Y quién era la persona que divulgó el mensaje? Una prostituta. Y después decimos: no hay lugar para mí en la iglesia. Claro, si había lugar para una prostituta, hay lugar para mí también. No tenemos que ser santos para poder trabajar con el Señor. Él puede ocupar a cualquier persona. Él trabajó con Lázaro,
que era un muerto. Entonces Cristo escogió a esta persona a divulgar la noticia más importante y fue corriendo ¿a quién? A Pedro. Mire cómo Pedro ya tomó mando de la iglesia. Cristo ya murió. ¿Quién era el jefe? El primer papa, Pedro. Y el evangelista dice, y el otro que Cristo amó tanto. ¿Quién era él? Él mismo, aquel que estaba escribiendo, es Juan. Juan está hablando de él mismo, pero no quería poner su nombre. Entonces él dice, fue a Pedro y aquel que Cristo amó tanto a Juan. Fue corriendo, llegaron al sepulcro. ¿Quién llegó primero? Juan era más joven, pero no entró. Dejó y esperó a Pedro. Cuando llegó Pedro, él permitió que Pedro entraba primero y después Juan entró. Y el primer creyente era Juan porque él dijo, lo vio y creó. Entonces la iglesia ya está empezando. Juan, el primer creyente de la iglesia. Es curioso, yo decía, que hay 3 fiestas importantes en la iglesia. Pentecostés, la venida del Espíritu Santo que vamos a celebrar dentro de poco, unos 50 días. La Navidad, la venida de Cristo. Y la resurrección es lo más importante. Y de las 3 fiestas, ocupamos árboles en 2. El árbol de Navidad en Navidad y el árbol de la cruz en la Pascua. Pero son 2 árboles totalmente diferentes. Son diferentes en muchas maneras. Los 2 tienen adornos. Uno tiene luces de color y el otro tiene Cristo colgado. Los 2 tienen ganchos manteniendo esos adornos. Uno es un gancho sencillo para los adornos de las luces y el otro también son clavos de hierro crudo, manteniendo el cuerpo de Cristo, adornando su cruz. Los 2 tienen algo encima. El árbol de Navidad tiene una estrella, o muchas personas ponen un ángel. En la cruz de Calvario había una corona que se metió en la cabeza del Señor. Y los 2 tienen cosas a los pies de los árboles. Unos tienen regalos y pastores y reyes. Y el otro tenía soldados y la mamá de Jesús. Y cuando se terminan los 2, el árbol de la cruz, del árbol de Navidad, en los Estados Unidos lo quemamos. En 1, 2, 3 está tan seca que en 1, 2 viene un gran llama y se quema. Pero la cruz, el árbol de la cruz, hoy día está venerado en todo el mundo. Siendo que Cristo resucitó por nosotros, tenemos un reto ahora. Un reto para aceptar a Jesús, aceptar a Dios y aceptar a nosotros mismos, a saber perdonarnos. ¿Sabe que Cristo está esperándonos? Él quiere ocuparnos. Pero nosotros seguimos con lo mismo. Oh, yo no estoy, nunca he estudiado. Yo soy muy pobre. O yo no puedo. No tengo nada. Entonces, afuera. Y Cristo no puede trabajar con gente negativa así. Fíjense en las palabras de San Pablo. En Efesios capítulo 2. Lo que somos es obra de Dios. Lo que somos es obra de Dios. Dios nos tiene a cada uno de nosotros
en forma diferente, pero Él necesita de nosotros. Para Dios todos somos hermosos, todos somos valientes. Fíjense en el Antiguo Testamento cuando Dios estaba hablando con Gideón, el general. Él necesitaba a Gideón. Y habló con Gideón y decía, te necesito para ganar guerras. Gideón decía, yo no puedo, yo no soy nada. Y Cristo decía, eres un guerrero valiente. Y Gideón al fin aceptó la palabra de Dios y fue y ganó las victorias. Cuando Cristo murió, los apóstoles pensaban que ya estuvo. Fueron a pescar. Aún María Magdalena y las mujeres fueron al sepulcro esperando encontrar a Cristo muerto. Pero tenemos que admirar a estas mujeres. Según la tradición, metieron una gran piedra enfrente del hoyo de la montaña para sellar el cuerpo adentro. Si van mujeres, ¿quién va a quitar la piedra? Pero ellos seguían adelante. Dice el evangelista, caminaron y caminaron. Y preguntaron, ¿quién va a quitar la piedra? Ellos no sabían cómo iban a meterse para ungir el cuerpo de Cristo. Pero esto no paró a las mujeres. Caminaban y caminaron. Y entendieron que había una piedra enorme enfrente de la tumba. Cuando llegaron a la tumba, encontraron la piedra movida. Así es Jesús. Nosotros tenemos grandes piedras en nuestra vida. Nuestro matrimonio, nosotros como sacerdotes, todos sufrimos por una forma u otra. Una enfermedad, tal vez no tenemos trabajo y parece que es una gran piedra encima. ¿Y quién va a quitar esta piedra? No sabemos, igual como las mujeres no sabían. Pero tenga seguridad que si tengamos fe como las mujeres y seguimos caminando, Cristo quitará a esta piedra. Los 3 reyes magos, decimos 3 porque había 3 regalos, pero la Biblia no dice cuántos. Ellos caminaban, pero no tenían la estrella allá cada ratito. La estrella desapareció. Ellos estaban en la oscuridad. Pero ¿qué dice la Biblia? Caminaron y caminaron. Y es lo que tenemos que hacer hoy día. Seguir caminando. Seguir caminando porque la victoria es nuestra. Cristo nos prometió la victoria. No estamos adorando a un Dios de derrota, sino un Dios que vive, un Dios de victoria. Un Dios que nos ama. Un Dios que puede crear todo el mundo. Hizo este gran milagro de resucitar a sí mismo. Eso es un enorme milagro. Y está bien comprobado en la Biblia. Muchos testigos han visto a Cristo después de la muerte. ¿Qué quiere decir? La tumba está vacía y Cristo vive. Es bueno que acompañamos a Cristo en las procesiones, pero mucho más importante es esta misa. Es como ir siguiendo a un equipo por toda la vida, pero cuando ellos ganan el campeonato, lo dejamos en el aire. Esta no es la manera de celebrar esta fiesta. Esta es una fiesta, una alegría, es un triunfo para Cristo y un triunfo para nosotros. Las mujeres no tenían la solución.
Y muchas veces nosotros no tenemos la solución. Pero ¿cuál es la lección? Seguir caminando. ¿La piedra es grande? Sí, la piedra es grande en mi vida. Yo estoy cargándolo muchos años ya. Pero es cosa de tener fe. Esta piedra va a desaparecer, se va a quedar en polvo con las manos del Señor. Hoy es un gran día para nosotros. Hoy Cristo probó que Él es Dios. Y si es Dios, es un Dios que nos ama. Un Dios que pagó el precio para nuestros pecados. Era imposible para nosotros pagar el precio. Imposible. Y la única manera es que Dios mandó a su Hijo para pagar el precio. Y aquí estamos. Hoy somos libres. Quedamos las cadenas y ya podemos adorar al Señor como cristianos. El triunfo es nuestro. Por eso gritamos, aleluya. Bendito sea el Señor. Aleluya. En nombre de todos nosotros que trabajamos aquí en Ágape, te deseamos para todos ustedes que el Señor resucitado entre en su cuerpo y en su alma y resucita a este cuerpo que tal vez está cansado ya, que está desanimado ya, que no tiene soluciones todavía de sus problemas y dificultades. Que el Señor nos da este alimento necesario para resucitar con Él y con toda la iglesia. Hoy te deseamos todo lo mejor. Cuenta con nuestras oraciones porque somos una sola familia. Cristo es la cabeza y nosotros los miembros del cuerpo. Así pues, felices Pascuas de la resurrección y que Dios le bendiga a cada uno de ustedes.